Hola, ¿cómo están amigos de Miedo 867? Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a un episodio más de su canal, de tu canal Miedo 867. Les saluda su amigo una vez más, su amigo Francisco y bueno, pues sean bienvenidos. Un saludo aquí en Nuevo Laredo a nuestro amigo Miguel en la Pulga de la Voluntad 3. Hoy me lo topé por allá, andaba pues yo dando la vuelta como acostumbro. Yo conozco todas las pulgas de Nuevo Laredo y de hecho, bueno, pues aquí es de los pocos bueno, del poco turismo que hay en Nuevo Laredo. Creo que hay gente que si no le tiene miedo a la muerte y dicen, yo voy a Nuevo Laredo, viene mucha gente de fuera. Yo sí se los digo honestamente, bueno, pues es como ir de compras a, no sé, a Afganistán vestido del tío Sam, pero bueno, pues cada quien sabrá, ¿verdad? Yo nada más les recomiendo que en serio, pues, bueno, depende, hay gente que dice que sí, hay gente que no. Yo sí les diría por las cosas que uno sabe, pues mejor busquen otras opciones y no es porque hay competencia ni nada. Yo compito y compito duro, pero simplemente es lo que voy, es de que bueno, pues se hablan muchas cosas que, bueno, pues nada que ver con el tema del canal. Esperemos se suscriban al canal, piquen la campanita de notificaciones. Cada que subamos historias se les va a avisar. Raza, asimismo, bueno, pues tenemos un canal privado. Aquella persona que quiera historias de verdad fuertes, bueno, pues se subió historia el día de ayer. ¿A qué persona idolatras? ¿Qué pasa cuando eres una persona que tienes un ídolo? Y bueno, pues cuando, no solo cuando lo conoces, muchas veces nuestros ídolos pues decepcionan, pero cuando los tratas y descubres cómo son es cuando a veces dices, Madre Santa. Y bueno, pues de eso trata la historia del canal privado. Se va a subir también el día domingo y se va a subir especial del mes la próxima semana. Así que bueno, pues son temas. Ufa, raza, ufa. Pero bueno, ahí está la opción. El que quiera entrar no es obligación. Ya saben, aquí subiremos historias diario. La siguiente raza nos llega desde Bustamante. Bueno, pues una familia. De hecho, son de aquí en Molaredo. Pero tenían familia en Bustamante y se quedaban allá. Bueno, dependiendo el día, ¿verdad? Esperemos esta historia sea de su total agrado. Hola, ¿cómo están amigos de Miedo 867? Les quiero platicar un suceso que nos ocurrió cuando mi hijo, bueno, pues tengo mi hijo mayor, ahorita tengo 4 hijos, pero mi hijo mayor, bueno, pues fue el primerito y nos esperamos como 5 años para tener al segundo. Pasa de que, bueno, pues cuando nace mi niño, pues desde muy chiquito apenas empezó a moverse, a caminar, luego habló y también empezó a caminar antes del año, como eso de los 8 meses ya se paraba y trataba de caminar. Y bueno, pues resulta que, bueno, pues obviamente nosotros trabajábamos mucho y bueno, pues mi esposo tenía sus papás en ese entonces vivían en Bustamante y después se fueron ellos a Monterrey. Ahí vivían en la casa bueno, de la abuela y ahí eran varias casas. Ellos vivían ahí y mi esposo, bueno, pues era de que, pues cada que podíamos, pues vámonos a Bustamante, sobre todo en la época de calor, pues hay muchos balnearios y todo eso. Bueno, pues era bastante grato. Pero resulta, bueno, pues algo muy perturbador. Eh, Mi esposo, bueno, él decía que bueno, que de niños, pues un sobrino bueno, un primo de él desapareció de niño. Y bueno, pues resulta que, bueno, pues esa era la historia, ¿verdad? Que había desaparecido, nadie había sabido qué le pasó. Y bueno, pues resulta que, bueno, pues ahí se les queda, ¿verdad? Ahí dejan ese tema, pero pasa que cuando tenemos a nuestro niño, no tenía primos, en ese entonces, pues la hermana de mi esposo estaba embarazada, era lo más cercano de tener un amiguito, y pues nosotros íbamos los fines de semana y el niño como pues tenían un patio grandecito, estaba cercado, había 3 nogales, y bueno, pues había un nogal que ya tenía mucho tiempo, ¿verdad? Resulta que era el que estaba hasta el fondo y allá habían hecho una casita. Bueno, la idea era hacer como una especie de gallinero, pero había quedado como casita
y ahí guardaban tiliches, pero resulta que, bueno, ya no los estaban usando y el niño en ese entonces ya tendría como unos 4 años. Bueno, pues mi familia pues les dice, no, pues quítenle todo y que el niño juegue en la casita, ¿verdad? Y el niño iba ahí, se llevaba sus juguetes y jugaba mucho. Resulta que, bueno, pues el niño casi todas las vacaciones largas nos quedábamos allá. Y bueno, pasa que el niño empieza a decir que tenía un amiguito, ¿verdad? Un amiguito que acababa de, bueno, que él vivía, ¿verdad? Que él decía que él siempre estaba en el árbol. Obviamente, pues nosotros lo primero que pensamos y que muchos nos dicen, no, pues es un amigo imaginario, el niño está solo, tiene mucha imaginación. Y sí, lo veíamos platicando con sus osos de peluche, con sus muñecos, o si no, pues llegaba con un muñeco, todavía me acuerdo de Spider-Man y decía, ah, el hombre araña quiere que le des refresco, o quiere agua, o quiere comer. Y obviamente pues todo lo decía en segunda persona, pero bueno, pues empieza a tener ciertas actitudes de que, no, que mi amiguito quiere esto, mi amiguito quiere lo otro. Y bueno, pues nosotros pues no, pensamos que era cualquier cosa. Ocurre que constante pasa el tiempo. Bueno, pues nos damos cuenta que en la casa empiezan a voltearse, a quitarse cuadros y fotografías. Y bueno, pues nosotros no sabíamos, pero nos damos cuenta que era constante. De cuenta estaba un cuadro colgado, bueno, pues un cuadro colgado del tío de mi esposo, y de repente, bueno, pues veías que el cuadro estaba abajo, o si no veías que las fotografías estaban volteadas, o sea, muchas cosas raras, ¿verdad? Bueno, pues ocurre que pasa el tiempo y es entonces que, bueno, pues ya nos damos cuenta que el niño quería estar allá casi todo el día. Y bueno, pues a pesar de todo, que estaba limpio y todo, pues te da pendiente, ¿verdad? Y en una ocasión, bueno, pues nosotros le habíamos puesto pues una especie de... No, no de estos columpios, eran como estas canastitas donde se sube un niño y del otro lado otro y es como una especie de columpio pues para dos niños, ¿verdad? Y bueno, pues resulta que veíamos que el niño pues normalmente se subía y bueno, veíamos que se movía, pero bueno, también es obvio que estos columpios sí se puede de un solo niño. El asunto es de que, bueno, pues el niño empieza a decir que su amiguito, él ya no quería estar ahí y que, bueno, pues de repente el niño decía, es que mi amiguito no puede descansar, que no puede hacer esto, que no puede hacer lo otro, que él ya se quiere ir. Y siempre lo estuvimos ignorando hasta que en cierta ocasión mi esposo estábamos haciendo pues una carne asada y el niño pues sale de la casita y llega, es que bájenle a la música porque pues mi amiguito no se puede dormir. Y bueno, es entonces que mi esposo ya andaba medio borracho y dice, a ver, ven, a ver, ¿cómo se llama tu amiguito? Y bueno, pues él se llama Raúl y pues él dice que no puede descansar, que ya quiere irse a otro lugar. Y bueno, pues es entonces que los papás de mi esposo dicen, a ver, ¿cómo que se llama Raúl? No, pues sí, se llama Raúl. Y él dice que bueno, pues que aquí está y que él no quiere estar aquí. Y bueno, pues después hablando ya dicen, ¿saben qué? Pues el niño perdido se llamaba Raúl. Y bueno, pues le preguntamos después al niño y se queda ese día. Al día siguiente en la mañana entra a comer y le dice mi esposo, dile a tu amiguito que te diga su nombre completo o quiénes son sus papás. Y bueno, pues no necesito salir el niño. Estábamos ahí todos y bueno, pues el niño dice, no, pues sus papás se llaman tal y tal y su papá era muy malo. Y bueno, pues es entonces que créanme que, bueno, pues todos nos quedamos callados. Y pasa de que, bueno, fíjense lo que son las cosas. eh, pues nosotros terminando las vacaciones nos vamos y resulta que hay una tormenta como pues, unos meses después
y ese nogal sí estaba grande, pero había otro nogal cerca más grande, ¿verdad? Resulta que el nogal más viejo se cae por la tormenta y empuja al otro árbol. Bueno, da la casualidad que al empujarlo, jala las raíces. Y bueno, pues cuando estaban ahí revisando, moviendo todo, pues se dan cuenta que entre las raíces, bueno, pues se hallan una maleta de plástico de esas muy grandes. Y bueno, pues imagínense lo que hallaron adentro. Créanme que pues en esa ocasión nos hablan y bueno, nos dejamos ir, se junta toda la familia. Y bueno, puedo decirles esto, pues por fin encontraron a Raúl y sobre todo, bueno, nunca se supo a ciencia cierta qué pasó. Obviamente el papá de él había fallecido y todo el mundo, ¿verdad? De que no, pues el niño falleció, el niño falleció, el niño falleció, se perdió, o sea, más bien dicho, el niño se perdió, el papá falleció y todo eso quedó en secreto. Y bueno, hasta eso nunca se había manifestado nada en ese lugar. Y obviamente, bueno, supongo que el que pudo fue mi hijo, que en ese momento era muy pequeño. Él dice que no se acuerda, ya está un poco más grande, ya no se acuerda de nada de eso. Era apenas, tenía menos de 5 años. Y bueno, puedo decirles que de alguna manera mi hijo tuvo comunicación con un pariente fallecido. La verdad fue algo terrible, nunca supo la familia de mi esposo ni yo, ¿verdad, obvia? Cómo fue que el papá hizo semejante atrocidad. Pero bueno, son de esos secretos familiares que todo el mundo desconoce. Pero bueno, afortunadamente se sacó de ahí, se hizo una misa. Y bueno, recuerdo que todavía, pues eso fue menos de un año después de la última vez que fuimos, cuando fue mi hijo, cuando fuimos otra vez a quedarnos, habían quitado la casita esa, se había hecho pedazos con el temporal, le habían quitado el árbol. Y bueno, pues el niño simplemente todavía estaba chiquito, tendría un poco menos de 5 años. Y él decía que su amiguito ya no estaba ahí, que ya se había ido. Y bueno, ya simplemente, pues como cualquier niño, ¿verdad? En poco tiempo dejó de preguntar por él. Pero bueno, esa es la historia que quiero contarles. Ojalá la cuenten. Nos encanta el programa y bueno, pues espero mande un saludo a la familia Hernández Rodríguez. Y bueno, un saludo a la familia Hernández Rodríguez. Fíjense que hay cosas muy trágicas, ¿verdad? De hecho, bueno, pues la gente en tiempos pasados, bueno, pues los castigos a los niños eran muy severos. Yo de hecho puedo decirles que, bueno, en su momento, ya ahorita que crezco más y mis hijos crecen, de repente yo sí me pasaba de lanza con mi hijo, sobre todo mi hijo Donaldo. Pero no, pues ahorita yo pienso que fui muy duro con la disciplina con mi hijo. Ya va a cumplir 18 años. Y bueno, pues ahorita es un muchachote enorme, muy apuesto mi hijo. Hagan de cuenta, no, pues es guapísimo mi hijo y bueno, me quedó muy bonito el canijo. Y yo me doy cuenta, pues, salimos al parque a correr, se le quedan viendo a todas las muchachas y yo digo, hey, no me lo gasten, pero no, de niño fui muy estricto con él, pero nunca al grado de ciertas cosas. Antes había gente que, pues con palos, con lo que hallaran, hacían sus tonterías. Y sobre todo, fíjense que en algún momento mi mamá sí fue dura conmigo, mi papá no, pero mi mamá sí, pero jamás se pasaron de lanzas. Y sí ha habido casos de que hay papás que no miden, ¿verdad? Sobre todo cuando andan borrachos. Yo sí les digo, raza, traten bien a sus hijos. Yo actualmente cada segundo que estoy con mis hijos trato de aprovecharlo al máximo porque yo sé que ya su ciclo en menos de 10 años ya a lo mejor ya no están conmigo, si crecen, ¿verdad? Normalmente. Así que bueno, cuiden a sus hijos. Si se los van a sonar, la neta, yo no lo... Bueno, no es... cada quien sabrá cómo disciplina a sus hijos, pero no hay que pasarse de lanza. Yo digo que una corrección es más intimidación que algo físico. O sea, hay veces de que, bueno, pues simplemente yo me acuerdo cuando era niño,
mi mamá nomás con la pura mirada arriba de los lentes, yo ya andaba bien asustado, ¿verdad? Calladito, así que bueno, pues sean más terapéuticos. Y bueno, raza, si se les llega a pasar la mano, no oculten de que nos llegó a tocar en ambulancias, de que es que el niño se cayó de las escaleras. Eso ya está más quemado, raza. Entonces, cuiden y cuiden a sus hijos, por favor. Pero bueno, si les gustó esta historia, dejen su comentario y ya saben que estamos para servirles. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla Francisco Zamora y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.